Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. Bueno, a la hora que estén sintonizando esta transmisión, acá ando, sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Ávila, soy parte del equipo de Divergencia Transdisciplinaria. Nosotros somos una asociación civil que se dedica a la formación transdisciplinaria de modelos de intervención. Para el día de hoy, bueno, como estaba anunciado, tenemos la sesión de sistemas complejos y psicoterapia. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, aquí inicialmente tenemos esta cuestión sobre, déjenme ponerme acá más en chiquito. A ver ahí, no me sigo viendo. Ahí dejamos me sigo viendo acá. Ahí está. Todo bueno. Tenemos sistemas complejos y psicoterapia. Este es de la especialidad en terapia sistémica. Estamos, bueno, por comenzar en el mes de octubre. Esta especialidad empieza el jueves 7 de octubre. Pero también queda modalidad on demand. Entonces, bueno, entonces vamos un poco a hacer esta introducción, que en realidad es un poco introducción porque también ya es como parte de esta secuencia, son ya las clases iniciales de cada especialidad. Estamos haciendo todos una sesión semanal, ya tenemos la sesión de terapia breve, de terapia de pareja. Esta es la tercera sesión, la sesión de terapia sistémica. Entonces, bueno, pues les cuento de una vez qué onda. Aquí tengo un poco el tema de las sesiones sistemas complejos y psicoterapia. Es un poco como el contrapunteo. Detallaré como que las dos perspectivas, por así decir. Y bueno, pues me quedaría con eso. Y ya cualquier duda o comentario lo pueden poner ahí en el chat. O pueden también eh, pueden también ponerlo ahí en el propio, en los mensajes de este video. Entonces, bueno, si quieren, empiezo con esta. Los sistemas complejos habrá que mirarlos como una suerte bueno, tienen varios principios, pero de entrada decir que los sistemas complejos son una perspectiva. Hay quien lo considera como una epistemología una epistemología de la naturaleza, es decir, una forma de mirar la naturaleza y todos los entornos, como el social, por ejemplo, y en este caso, pues el psicológico. Ya disertaremos sobre, ¿no?, como la distancia que habría de unos sistemas complejos, su adaptación en psicoterapia, pero pues también cómo se diferenciaría de una psicoterapia psi, ¿no? Que la psicoterapia psi ya está centrada como en el individuo, la persona, ¿sí? Y los sistemas complejos, por el contrario, mirarían la cuestión desde los diferentes elementos que hacen un entorno, ¿sí? Entonces, digamos, podríamos mirar a la persona eh, en su entorno, es decir, con otras personas, ¿sí? Pero también una persona, digamos, al interior,
estaría constituido por ejemplo, varias células, ¿no? Órganos, tejidos. Entonces, esa sería una mirada de sistemas complejos, tanto al interior como hacia afuera. Y la idea de los sistemas complejos es que se integran todos los niveles, o sea, tanto los de adentro y afuera, de tal suerte que el individuo no sería como una categoría, digamos, como central para el análisis, ¿sí? Sino los diferentes componentes que hacen ese sistema, donde el individuo es como una parte, pero repito, no se haría el corte en el individuo, ni siquiera. Entonces eso ya pone un desafío como muy diferente sobre la psicoterapia o la psicología, pues, la psicología, digamos, moderna, vamos a decirlo, o como lo hemos llamado aquí, la psicología ordinaria, sí, que bueno, está centrada como en el individuo, ¿no? La figura del individuo. Entonces, tendría que ver con esta cuestión, ¿no? Sobre, sobre una perspectiva, los sistemas complejos, en caso de la psicología, que no ubica al individuo como una distinción, como un corte analítico central, ¿sí? Incluso ni siquiera como que relevante, ¿sí? Sí, bueno, hay también perspectivas de sistemas complejos que de hecho en la especialidad vemos varias de estas perspectivas, ¿sí? No es como que nos quedemos así como que con una. Entonces, en ese sentido, vamos a ver las diferentes escuelas de la terapia sistémica y cómo, bueno, pues más o menos van atajando esta situación de no, de hacer, fíjense, Gregory Bateson decía hacer una psicología sin mente, ¿no? Nosotros un poco jugando con el lenguaje decíamos psicología sin psicología, refiriéndonos a que no hacíamos una psicología con los parámetros ordinarios de la psicología. Entonces, bueno, ya de entrada eso, fíjense, para términos de concepción de, ¿no? de la psicología o de la mente, es súper interesante estudiar esta perspectiva. Realmente también cabe señalar que nuestros programas son totalmente originales, producto de la investigación, entonces no los van a encontrar, eso sí, en ningún otro lado. Por un lado, hemos hecho una investigación de muchos modelos, de muchas escuelas, de muchas corrientes por más de 10 años, y por otro lado, tenemos investigación basada en evidencias clínicas. O sea, estos perspectivas, estos modelos, nuestro modelo, que es un modelo de clínica transdisciplinaria, se ha puesto en juego en muchos escenarios, en muchos contextos, incluso sociedades, países, y ha dado muy buenos resultados, tiene la capacidad de que se va adaptando a, a cada sociedad o a cada comunidad o a cada necesidad. Entonces, bueno, en ese sentido, pues tiene esa fortaleza porque justamente estaría basado en un sistema complejo. Que, por ejemplo, una más, antes ya de entrar, de diferencia de psicoterapia con sistema complejo, sería que en la psicoterapia, como ya tenemos, digamos, un modelo de individuo, ¿sí? Ya suponemos, por ejemplo, cuáles son sus mecanismos de defensa, por así decirlo, o como, cuáles son los criterios como se va a autorrealizar, o determinadas características cognitivas, emocionales, corporales, y a partir de ahí, pues, analizamos o comprendemos o intervenimos. Y en cambio, los sistemas complejos parte como que al revés, ¿no? Desde más bien cómo presenta esa persona, o sea, cuál es el sistema que esa persona presenta, eh, y a partir de ahí se adapta el modelo, ¿sí? Entonces, nosotros no hacemos que la gente, los consultantes, las consultantas se adaptan al modelo, sino que más bien el modelo se adapta al, eh, al consultante. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, eh, tendríamos aquí lo que se le conoce como bueno, los sistemas complejos, pues cabe señalar que ha sido antes una perspectiva, como ya dije, que se ha manifestado en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Inicialmente, pues empezó mucho más en ciencias naturales,
ya que, bueno, se vio que, por ejemplo, estudiar una planta era mucho más completo estudiarla desde el sistema en el que estaba que estudiar la planta. Así, fíjense cómo sería lo mismo con la psicología, ¿no? Estudiar ese sistema antes que estudiar como a la persona. Lo que ha habido acá es que la adaptación de la psicología pues es totalmente con un enfoque como muy práctico. Yo diría que es una fusión entre sistemas complejos y pragmatismo realmente. Entonces, bueno, tendríamos eso y en ese sentido tendremos uno de los principios, ¿sí? De los principios, grandes principios de los sistemas complejos, que sería la cibernética de segundo orden, que se le conoce, ¿sí? La cibernética de segundo orden, pues primero, digamos, apelar a la cibernética. La cibernética, digamos, por ahora, dejémosla en que es una ciencia o, digamos, un área de estudios de básicamente de la retroalimentación. Muchas veces he escuchado la cibernética como que la robótica o con algo como de inteligencia artificial, pero realmente eso no se apega al espíritu amplio y original del término cibernética. Entonces, como ya les digo, la cibernética refiere al papel que juega la retroalimentación en un sistema vivo, o también dicho en un sistema complejo. Primero se decía sistema vivo y a partir efectivamente de una generación posterior que es la robótica, se dice que es como un sistema complejo. Por eso pues ahí está el nombre, ¿no? No se llaman sistemas vivos, sino se llaman sistemas complejos. Porque muchos sistemas vivos pues, se siguen viendo hasta hoy como sistemas lineales, sistemas mecánicos, sistemas automatizados. Y realmente todo sistema vivo tiene una alta complejidad, ¿sí? Que hay cosas que se nos hacen ver como muy obvias o naturales o orgánicas o mecánicas, pero realmente traen un proceso de complejidad tan sofisticado que se hace ver, ¿sí? Como a simple vista, que es una cuestión automatizada. Sin embargo, esto no es así. Entonces, bueno, tendríamos eso. Por ejemplo, con respecto a la cibernética, tendríamos como varias cibernéticas que se han desarrollado históricamente. No tenemos en la cibernética, digamos, de la naturaleza o de las ciencias naturales, que es pues, el papel de la retroalimentación en todo sistema vivo, ¿sí? En todo sistema natural, cómo se va alimentando para mantenerse, ¿sí? De cierta forma. Eh, tendríamos eso y tendríamos también eh, la cibernética humana, ¿no? Que ya sería otra cibernética, es el papel de la retroalimentación eh, en lo social, ¿sí? Ya no solo en lo natural, sino en lo social. Tenemos una tercera oleada de cibernética que sería la artificial, ¿no? La de las máquinas. Digo, a grandes rasgos, ¿no? O sea, porque de la natural pues hay como varias ramas, ¿no? O sea, la retroalimentación química, biológica, también hay, por ejemplo, en cuestión de virus, en cuestión de bacterias, en los animales, que ese es como otros planteamientos. O sea, realmente de ahí vienen muchas cibernéticas. Y de la social, pues, no tantas, pero también habría varias. Y de la artificial también hay bastantes. Entonces, bueno, eso sería la cibernética, ¿sí? Ahora, dentro de la cibernética social o humana, llama la atención la cibernética de segundo orden, ¿sí? Que ese ya realmente ese sí es un giro que hizo la Escuela de Sistemas Complejos en la psicoterapia. Pero en realidad también eso se puede encontrar en la teoría social, en las perspectivas de ciencias sociales, también se habla de esta misma cibernética de segundo orden. Que esa cibernética de segundo orden se refiere a
el papel, digamos, de la percepción de la cosa. O sea, la cibernética de primer orden sería cómo se retroalimentan tipo los objetos, ¿sí? Sobre todo si en términos de objetos vivos. Pero la cibernética de segundo orden es cómo se percibe ese objeto vivo, ¿sí? O ese organismo vivo, ¿sí? Fíjense cómo son dos niveles, ¿sí? Por ejemplo, ya en términos de psicología, o sea, como que una persona está tomando cerveza y, digamos, está retroalimentando, vamos a decir, como que su ansiedad, ¿no? O sea, porque tiene una ansiedad, toma. Es como que retroalimenta, ¿sí? Esa cibernética. Fíjense, pues ya le estoy diciendo que se verían los problemas en términos de cibernética, ¿no? Y la cibernética de segundo orden ya es como lo vería, por ejemplo, un psicólogo ordinario que diría, pues, es alcohólico, la persona, es alcohólica. O un terapeuta sistémico que diría, pues ese tomar le está haciendo que el problema no se empeore más, como que se quiera suicidar, por ejemplo, ¿sí? O no sé, que venda sus cosas, o no sé, ¿sí? O que se separe de su pareja, no sé, ¿sí? Entonces, mmm, ese sería el papel de la observación. La cibernética de segundo orden es el observador que se observa a sí mismo. Eso se oye como ¿no? Como un juego de lenguaje, pero tendría que ver con esto, ¿sí? Que es el papel de la percepción, ¿sí? Entonces, fíjense, partiendo de esta cibernética de segundo orden, partimos, que es una idea parte bastante gestáltica o de psicología más oriental, de decir que no hay problemas en sí mismos, ¿sí? No hay problemas en sí mismos se referiría a que el problema como tal ya empezaría como tú observas eso que está sucediendo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que las intervenciones de terapia sistémica se enfocan inicialmente al segundo orden. Sobre todo, por ejemplo, hemos hablado en problemas de discapacidad o problemas como donde ya no hay nada que hacer en el primer orden, que sería como el plano, digamos, material, y el segundo orden, el plano perceptual o cognitivo, ¿sí? Entonces, realmente o sea, las intervenciones de la terapia sistémica se dirigen a los dos lugares, al primer orden y al segundo, pero digamos el fuerte en realidad es el segundo orden. Sobre todo, esto queda muy claro, como estaba diciendo, por ejemplo, con problemas de discapacidad, donde, eh, por ejemplo, ya el primer orden no se puede cambiar, por ejemplo, ¿no? Supongamos que es una discapacidad como, no sé, una amputación, ¿no? O sea, ya una terapia sistémica ni ninguna terapia psicológica, cabe señalar, pues te va a devolver tu brazo, por ejemplo, ¿no? Pero sí se puede trabajar en cómo puedes percibir eso, ¿sí? O sea, en el segundo orden, ¿sí? Y justamente o sea, segundo orden se dice porque pues, viene después de lo que está sucediendo en planos materiales, pero realmente terminaría siendo más decisivo el segundo orden que el primero. Por ejemplo, volteemos situaciones donde hay personas con muchas cosas de privilegio, pero no lo ven así. Entonces, de nada sirve que tengan, o sea, las situaciones a su favor si no lo logran ver así. Y si por el contrario lo ven como que están mal, sufren, qué sé yo, entonces ya realmente ya no se puede, ¿no? Como que, este, o sea, ya no pasa por cambiar el primer orden, realmente, sino el segundo orden. Entonces, bueno, en ese sentido, sería que eh, terminaría siendo más relevante el papel del segundo orden que el del primer orden, ¿sí? Entonces, pero bueno, más allá de quedarnos con esto del segundo orden, el primer orden, o cómo impactamos el segundo orden, pues diríamos que es básicamente con el concepto, y ya para pasar con lo siguiente, por ejemplo, aquí está, ¿sí? Que el concepto de interacciones, ¿sí? Lo que nosotros trabajamos son las interacciones. Fíjense, si volvemos a esta figura,
Voy a cambiar el color. Si volvemos a esta figura, ¿sí? No se trabaja como hacia adentro de la persona, sino la interacción entre las personas, ¿sí? Entonces, modificando cómo le contesta, qué hace, ¿sí? Y haciendo algo diferente, ocasionamos que esa persona se mueva algo del primer orden, que es pues, la acción, lo que le está diciendo, lo que está haciendo, eso se movió en el primer orden, generando en la otra persona un cambio de segundo orden, que sería ver diferente. Oye, mi mamá, mi papá no están enojón, y haciendo algo diferente. Es decir, ¿no? El papá siempre regaña al hijo cuando llega, porque no limpió las popos del perro, ¿no? O sea, ese es un caso típico, pueden decir paradigmático. Entonces, al no hacer eso, el, el papá ya siempre llega y le dice, ¿sí? O sea, se enoja, lo busca por la casa, el hijo siempre se mete a su cuarto, le toca la puerta, le grita y luego lo regaña, ¿sí? El terapeuta lo que hace es le pide al papá que ahora suba, toque la puerta y en vez de regañarlo, le pregunte que cómo le fue en el colegio, ¿sí? Ese es un cambio de primer orden. Incluso todavía, supongamos, en ese papá no es de segundo porque pues, él sigue enojado todo y no lo contrariamos con eso. Simplemente se le pide que le diga, o sea, que suba y haga todo, pero en vez de reclamarle de la popó, le diga que cómo le fue en la escuela. Y listo. Diario tienes que llegar después del trabajo y subes, lo buscas y en vez de decirle sobre la popó del perro, le dices que cómo le fue en la escuela, ¿sí? Entonces, al hacer eso, lo que se logra, o sea, el papá está enojado, digamos, en el primer orden, ¿no? Más bien en el segundo orden su percepción sigue siendo como la misma, ¿sí? Lo único que se le pide es un cambio de primer orden, que no lo regañe, sino que le pregunte cómo le fue en la escuela. El hijo, al recibir eso, ¿sí? Va a generar un cambio que podemos decir como que a la par, ¿no? Cambio de segundo orden, ¿sí? Que es ya no ver así la situación, pero al menos de primer orden, pues ya no le va a contestar ni enojarse, sino que le va a contestar como que, no, pues hice esto, y a ti. Entonces, fíjense, el papá pues va a devolver algo. Entonces, a lo mejor en la primera no, pero a la devolución 2 o a la tercera y más, fíjense, ya entró el problema, ya entró una circularidad. Se atacó el problema desde su circularidad, ¿sí? Y eso va a ir cambiando pues, las dos cosas, porque se hablan diferente, pero sobre todo lo ven diferente. Ese sería un típico caso, donde los dos niveles cambian. Pero hay a veces que no se va a poder, como por ejemplo, decía una discapacidad o en un duelo, ¿no? Alguien ya se murió, pues ya no es como que, sino cómo ve la situación, ¿sí? Y fíjense cómo eso se aleja de este punto acá de la subjetividad, de una psicología de subjetividad, que supone como que lo de dentro, ¿no? O sea, trabajar como la historia del problema o la historia de la persona y cómo ve las cosas. De alguna manera se parecería a la subjetividad porque pues, es cómo ve las cosas. Las corrientes subjetivistas pues, también coinciden en que la realidad, porque cabe señalar que la realidad de segundo orden entonces significaría que la realidad es una construcción, como dice Paul Vaslavic, la realidad es inventada, ¿sí? No está dada ahí afuera, sino que es un invento, es una producción cognitiva de las personas. Entonces, como es producida, pues entonces se puede como modificar, se puede alterar. Entonces, bueno, en ese sentido, eh, tendríamos esta corriente eh,
Pero la diferencia con la subjetividad es que la subjetividad busca como desde adentro, por así decirlo, cambiar la perspectiva. Y de alguna forma, lo que nosotros, como ya expliqué, hacemos es desde la interacción, desde que le está diciendo. Realmente no le preguntaríamos que desde cuándo se enoja con su hijo, que su hijo le remite a cuando él era niño y con su papá o cosas así. Sino que eh, más bien se centra en la interacción, ¿sí? O sea, aquí está A, es una persona, aquí está B, y no nos centramos ni en A ni en B, sino en la interacción entre A y B. ¿Sí? Este es el punto, ¿sí? Decisivo. Ni A ni B, pues fíjense, y la interacción es el punto sistémico que decía, ¿no? Bueno, ese es un gran principio de cibernética. Durante toda la especialidad lo vamos a trabajar. Cabe señalar que la especialidad es práctica, es un entrenamiento permanente. Y ahí obviamente pues, se van usando referencias teóricas. Hay una gran curaduría de textos. Realmente esta especialidad de sistémica tiene unos contenidos muy seleccionados que no los van a encontrar en otro lado. Eso sin el discurso como, ¿no? como de marketing o una cosa así, sino que efectivamente, porque les decía, hemos revisado también bastantes modelos que se utilizan y bueno, sí hemos retomado alguna que otra cosa, pero realmente pues todo lo demás ha sido una creación, obviamente a partir del material disponible, pero ha sido una creación propia. Entonces, en ese sentido, tendríamos acá cómo, digamos, miraría los, las problemáticas, una perspectiva de sistemas complejos. La perspectiva de sistemas complejos miraría la cosa como el sistema, ¿sí? Es que realmente el sistema se puede como adaptar a la necesidad que uno quiera. Entonces, si decimos que el sistema es el problema, ¿sí? No la persona, sino un problema, ¿sí? Tendríamos que ver, digamos, un problema pues, se mantiene entre dos o más personas, ¿no? Entonces se pone el problema, la interacción, como ya dije, ¿sí? Entonces partiríamos que, curiosamente, antes de verlo como algo que disfuncional, como diría la psicoterapia ordinaria, disfuncional, veríamos como que ese problema de alguna manera equilibra, ¿sí? En una perspectiva de sistemas no hay algo fuera del sistema, ¿sí? Por decir, como un problema es una estabilidad, es una estabilización de un problema. Todo es la estabilización de un problema, sí, o sea, se equilibra y digamos de modo más inconsciente que las personas creen eh, que las personas creen que no lo que no pueden hacer otra cosa, ¿sí? Que eso es como que lo mejor que pueden hacer. Entonces, las desequilibras, o sea, se equilibra, ¿sí? De alguna manera da estabilidad a un problema y entre más largo, pues más. Fíjense, ahí estaría el recurso, ¿sí? Entonces lo que nosotros haríamos sería desequilibrar,
¿sí? Cabe señalar de las investigaciones de Jean Piaget sobre el papel del desequilibrio en el desarrollo cognitivo de los humanos. Cuando se te desequilibra una idea, una creencia, estás obligado como a rearmarla. Y eso sería el conocimiento, ese rearmado permanente o rearmado eventual de ideas establecidas, sea cual sea, ¿sí? Ya que estamos partiendo de que es una construcción, no es una verdad, o sea, no es como que ya llegaste a la verdad y ya ese es como que el fin último, ¿no? Entonces, bueno, está eso. Eh, a diferencia de, por ejemplo, el síntoma en la terapia ordinaria, que miraría el síntoma como algo que está fuera, ¿no? O sea, que es enfermizo, ¿sí? Y que está fuera, ¿no? Como que está enfermo, es algo que hay que quitar, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos que esos problemas dan bastante estabilidad y realmente no hay que quitarlos como tal, ¿sí? Sino muchas veces como reajustar algo o que la misma persona lo deje de ver como un problema, ¿sí? Sino como que es algo que de alguna forma como que le mantiene, ¿sí? Entonces, bueno, realmente fíjense cómo yo les decía, ¿no? O sea, ni siquiera como ubicar una psicoterapia. Por eso es que la especialidad es terapia sistémica, ¿sí? Porque es una terapia basada en sistemas complejos, no es psico como tal, ¿sí? Eh, y por ejemplo aquí, ¿no? O sea, la personalidad es como que una personalidad estaría como determinada y pues, ustedes seguramente han visto en sus clases de las teorías del desarrollo, ¿no? Es una personalidad determinada de los 0 a los, no sé, 6 10 años, 15 años, y pues que ya más o menos, pues ya no, como que no puede cambiar mucho, ¿no? Pero de nuevo, ese es un enfoque basado en personalidad, ¿sí? Eh, si basamos el enfoque en sistemas, es lo que estábamos viendo acá en el ejemplo del papá con el hijo, ¿sí? Es decir, un principio de circularidad, ¿sí? Entonces, la pregunta no sería ¿por qué existe ese problema? O como que ¿cuál es la raíz de ese problema? ¿Sí? Sino ¿qué interacciones específicas mantienen ese problema? ¿Sí? Y de entrada, pues podremos ver como que lo beneficioso del propio problema, sin necesidad de quererlo cambiar. Esa es una mirada mucho más estratégica de la propia clínica, ¿no? O sea, una mirada que no se detiene eh, que no se va en banda, más bien, como en querer cambiar por cambiar las cosas, sino que muchas veces se detiene en los beneficios de ese problema y entonces como que no necesita cambiarlos realmente, ¿sí? Entonces, bueno, eh, eso sería la circularidad. La pregunta sería como, ¿qué mantiene el problema? ¿Sí? Y bueno, en ese sentido, ¿qué mantiene el problema? Es lo que nosotros llamamos el diagnóstico operativo, ¿sí? Que básicamente se trabajaría con lo que se llaman las secuencias, ¿sí? Es decir, como si fuera una película de cine, cuénteme cómo es su problema, en términos de escenas, en términos de secuencias. Esto que ya dije, ¿no? Llego del trabajar, me bajo del auto, abro la reja, veo la popó, la limpio, meto el carro, cierro, entro a la casa, aviento la maleta, subo a buscar a mi hijo, está encerrado, le toco, le grito, me tardo tantos minutos, me abre, le digo, me responde, le digo, me responde, le digo, me responde, le azoto la puerta, me voy a bañar y en el momento como que ya me calmo un poco y voy a cenar y ya me duermo, ¿sí?
Entonces ahí la pregunta es, ¿qué mantiene el problema? Sacar las secuencias del problema y en ese sentido, por ejemplo, sería mirar una especie de curva de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza el problema? ¿Sí? Y sobre todo, ¿cómo va bajando el problema? ¿Qué cosas van haciendo? Por ejemplo, azota la puerta, más que como un momento grosero, agresivo, así que sí lo sería, pero sería como que ese es el corte, ¿sí? Y a partir de que cierra y azota la puerta, ya se va como, y la regadera, ¿no? O sea, se baña, ya va bajando y va a cenar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las intervenciones de cómo tú sabrías, cómo tú te das cuenta que el problema pasó, ¿sí? O sea, cada que te peleas con tu hijo, ¿cómo es que tú te das cuenta que el problema ya pasó, por ejemplo? O esto que ya dije, hacer las secuencias de ver cómo empieza, cómo termina los problemas. O sea, eso es súper importante para hacer una buena intervención. Entonces, esta curva es fundamental. O sea, empieza y baja, ¿sí? Tenemos que identificar este segundo momento, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todo eso, que lo vamos a ver en la especialidad a detalle cómo se hace, si ustedes aprenden a hacerlo, y eso, dicho sea de paso, con terapia sistémica se abrevia muchísimo la intervención, intervenciones realmente precisas, compactas, fuertes, técnicas, ¿sí? Este, entonces, el diagnóstico operativo, cómo funcionan los problemas, aprender a secuenciarlos y luego a desactivarlos, ¿sí? Versus el diagnóstico psicopatológico, que es algo así como que ve qué tan enfermo estás, ¿no? Que fíjense, para hacer un diagnóstico de psiquiátrico o psicopatológico, pues, se llevan varias sesiones, ¿sí? Muchas veces haciendo un diagnóstico psiquiátrico, psicopatológico, se llevan 5 o 6 sesiones, que es lo que a nosotros nos lleva toda la terapia, ¿sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, con la escuela de Milán, en las intervenciones únicas, ¿sí? Se escucha una sesión y a partir de ahí solo hacer una entrada. Cabe señalar que todos nuestros entrenamientos son en línea, son psicodramas, juegos de roles, role-playing, y digamos de muchas modalidades, ¿sí? Intervención única, sesión 1, sesión 2, sesión final, secuencias, ¿sí? Entonces, bueno, intervenciones con equipo, o sea, de dos o más, etcétera. Entonces, bueno, no solo se tarda mucho tiempo, sino que no, el diagnóstico psiquiátrico no logra como que desactivar los problemas, ¿sí? En el mejor de los casos los logra empeorar, porque pues, te dice que tienes, cuál es el problema, tienes un trastorno genéticamente, entonces como pues, es la personalidad la que está enferma, ¿no? Y nosotros partimos de que es el sistema lo que no, lo que hay que mejorar es el sistema, no es la persona. Bueno, la persona es parte de ese sistema, claro. Pero también cabe señalar, es más fácil y más efectivo hacerlo así desde un sistema que estar queriendo con una persona que se enfrenta a un sistema que no cambia. Y entonces genera como una sensación de incompetencia y frustración. Entonces, bueno. Y luego tendríamos este punto es muy importante, el feed forward y el feedback. El feedback pues, es tradicionalmente la retroalimentación, ¿no? Pero el psicoterapeuta pues, tradicional pues le devuelve, no, oye, mira, yo veo que tú haces lo mismo que has hecho en tu, ¿no? Como en tus relaciones o con tu pareja o con tu familia. Y ojo, acá yo dije, la retroalimentación de la cibernética, ajá, pero en términos de qué mantiene el problema. O sea, lo que mantiene el problema con el hijo es que el papá le grita y le reclama, ¿no?
Entonces, en la medida que le contesta diferente, hablan diferente, luego muchas veces ya sin tocar ese punto, llega a la casa y el hijo ya limpió el patio. ¿Sí? Ya no se lo tuvo que decir. Es decir, no le vas a hablar del tema de lo de la limpieza. Solo le vas a preguntar cómo le fue en la escuela. Cuando el hijo deja de sentir esa presión, muchas veces, no acuérdense que también aquí no hay leyes, no hay reglas, pero muchas veces el mismo hijo, o sea, se le libera la iniciativa, ¿sí? Al no presionarlo, ¿sí? De que lo hace y el padre pues ve que realmente sí, el hijo pues sí, ya lo hizo y ya, ¿sí? Entonces, bueno, está ese eh, y está, o sea, eso es que mantienen el problema que lo retroalimenta. Diferente a la idea de feedback de psicoterapia, que es que el terapeuta le da una retroalimentación, ¿sí? Oye, yo veo que tú tratas a tu hijo como te trató a ti tu papá, y entonces, tú, tienes mucha inseguridad, y tendrías que, ¿sí? O sea, como que le hace una especie de síntesis, cierre, le expone, ¿sí? Y muchas veces, pues, se le indica, ¿no? O sea, como que tú tienes que hacer no sé qué. Y termina como que complicando la sesión, ese tipo de feedback, donde es como un saber especializado del terapeuta que la persona tiene que seguir u obedecer, por así decir. Y el feed forward serían devoluciones, pero digamos, en primer lugar, serían devoluciones dirigidas a los recursos, ¿sí? Una a los recursos y otra al futuro. No de, oye, tú haces como hicieron contigo, no sé qué, sino la retroalimentación es, este, ¿cómo lo haría cómo trataría a su hijo si limpiara la popó y se portara, tuviera muy buenas calificaciones? ¿Cómo sería con él? ¿Sí? Eso es como una retroalimentación hacia el futuro, ¿sí? Este, eh, ok, esta semana el que ya no lo regañara y que justamente con no empezar con el regaño hizo que las cosas mejoraran mucho, ¿querría decir que en el futuro podrían ser aún mejores? ¿O cómo ves? ¿Sí? Entonces, son retroalimentaciones, como diría Nardone, dirigidas a la solución del problema. O todavía más forward, a después del problema, el post-problema, que está acá. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante que nos quedemos con eso. O sea, son devoluciones, pero muy diferentes. Nosotros les hemos llamado también reestructuraciones, ¿sí? Devoluciones estratégicas, y todo eso se entrena, ¿sí? Y es súper útil, súper útil, y se aplica en prácticamente el escenario es muy amplio. Luego tenemos que mientras que la terapia sistémica genera persuasión, la terapia tradicional lo ve como sugestión, y hay como una idea muy extraña en la psicoterapia a propósito de como que estar en contra de la sugestión, ¿no? Bueno, la sugestión es como que un falso cambio, por así decir, ¿sí? Tiene que ver como que con el falso cambio, y de alguna manera, eso como que del falso cambio, eh, y eso, bueno, pues está muy localizado en Freud, que nosotros vamos a ver algo de Erickson, ¿sí? Bastante, de hecho. Eso también vale muchísimo la pena. Y no digamos la hipnoterapia, sino los elementos que de ahí saca, y más bien lo que llama terapia estratégica, ¿sí? Eh, entonces es Erickson el que dice, oigan, pues, no todo fue sugestión, ¿sí? O sea, con Freud, ¿no? O sea, Freud
vio todo ese fenómeno, pero creyó que todo ahí se jugaba pura sugestión y, digamos, lo desechó, pero no necesariamente esto es así, ¿sí? Sino que se podría trabajar ese mismo efecto, ese mismo fenómeno, pero no necesariamente como sugestión, sí como persuasión, ¿sí? Persuadir a las personas para que puedan hacer diferente las cosas, ¿sí? Y todo eso se ve, se ve con la técnica, se enseña, se entrena, se aprende, ¿sí? Pero aquí es importante cómo si se utiliza ese elemento de la persuasión, ¿sí? Eh, si se utiliza, digamos, para hacer algo diferente, no en el sentido de persuasión de yo le digo qué hacer, lo engaño y hago lo que, ¿no? Como que logro que haga lo que yo quiera, ¿no? Ese es como que ese es como que la idea ordinaria que se tiene de de la persuasión, ¿no? ¿no? Hace lo que yo quiera, ¿sí? Y por eso es como que no, se sugestiona, es falso cambio, no sé qué. No, acá se persuade para que le pruebe y se anime, ¿no? Como tipo para convencer a la persona que diga algo diferente con el hijo, por ejemplo, ¿sí? Y eso se entrena también, esas formas de devolver. Aquí estamos viendo pues la introducción, ¿no? Todavía no, porque pues todos estos puntos, obviamente que se van viendo, yo les podría ir diciendo cómo funcionan, ¿no? O sea, cómo generar los cambios de segundo orden, las desequilibraciones, romper las circularidades, hacer los diagnósticos operativos, los feed forward, la persuasión, las experiencias emocionales correctivas, etcétera. Sí, pero pues bueno, eso pues justo es lo de la especialidad, porque pues hoy no nos da tiempo, hoy más bien es mejor solo mostrarles esto, que tampoco es todo, son algunos de los elementos más importantes, eso sí. Entonces, bueno, ¿por qué no es falso cambio? ¿Por qué no es que haga lo que yo quiero? ¿Sí? Bueno, porque la persuasión en realidad sería convencerlo de que haga algo diferente, ¿sí? Pero realmente no se le está diciendo cuál será el resultado, como por ejemplo, habla con tu hijo y dile que tiene que limpiarlo porque si no, tú, no sé, ¿no? O sea, como que el terapeuta le da la solución. Eso no sirve, ¿sí? Digo, estaría genial, pero pues no sirve. Y aparte, lo cierto es que más allá de que no sirva también, o sea, no sirve porque los terapeutas rara vez saben qué es cuál es la solución de los problemas, ¿sí? O sea, digo, tendrán experiencia, sí, pero no, realmente nunca sabemos cómo se van a solucionar, sino que desequilibramos las interacciones para que ellos como le decimos, el reajuste, o algunas escuelas de sistémica le llaman la redefinición, para que el problema se redefina, ¿sí? Entonces realmente nosotros no les solucionamos, o sea, no somos directivas en el sentido de que les decimos qué hacer, como que de solución. Mira, que eso fíjense cómo, o sea, puede ser la terapia cognitiva conductual, ¿no? O sea, como que les dicen cuál es la solución de sus problemas. Y lo vuelve, pues prácticamente que se condenan pues a fracasar. Sino que más bien se le pide que pueda hacer algo diferente, se desequilibre esa interacción y la misma interacción, como ya dije, que no hay algo fuera del sistema, sino que el mismo sistema, las mismas interacciones, se reajusten, ¿sí? Con nuevas respuestas o retomando respuestas viejas, y entonces desde ahí venga una solución, ¿sí? Entonces, mmm,
pero esa solución realmente el terapeuta no la sabe, no la conoce y no le conviene como que saberlo o decirla, porque decir las soluciones también hace que no sucedan, ¿sí? Entonces fíjense cómo si estamos, por ejemplo, viendo una línea así, inicio, intermedio y final, ¿sí? Realmente el final nosotros no lo, o sea, esperamos que llegue solo, ¿sí? Sino que desequilibramos el propio problema, ¿sí? En cómo se devuelve, o sea, en este proceso, para que te venga acá en una nueva, ¿sí? Como interacción en la que el problema haya cambiado, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Y de una vez lo voy a anclar cuando dicen el de sugestión con el insight, ¿sí? Perdón, con la sugestión de que haya falsos cambios, ¿no? Como que cambie, ¿sí? Como que cambie, digamos, como que superficialmente, ¿sí? Entonces es como que se ve de que, no, pues esa terapia pues no sirve, ¿no? Porque como no tocan, y acá estoy, ¿no? No tocan la profundidad y el raíz de los problemas, la infancia, tal, pues dura poco el cambio, ¿sí? Bueno, eso sí es válido, pero por ejemplo para una terapia cognitiva conductual, que se basa solo como en lo más inmediato, pero desde la persona, o sea, con un modelo ordinario, o sea, porque fíjense también la escuela de terapia breve fuerte es la cognitiva conductual, pero pues ellos son cognitivos, no son sistémicos. O sea, esa es como la diferencia. Esto que ya expliqué acá de la cibernética, realmente pues es toda la diferencia en un modelo de sistemas complejos, ¿no? En un modelo de clínica, ¿sí? Nosotros, fíjense, no le decimos ni siquiera psicoterapia, ni psicología. Hablamos de clínica, clínica sistémica, clínica transdisciplinaria, ¿no? O como dije, terapia sistémica, ¿sí? Entonces, eh, realmente tendríamos esa cuestión del efecto mariposa, ¿sí? Que bueno, por un lado, como ya dijimos, romper eso que mantiene los problemas, hacer algo diferente, como el hijo ya le contestó algo diferente, el papá diferente, el hijo diferente, el papá diferente, el hijo ya no dejó la popó del perro en el patio, el papá ya como que lo invita a ver partidos o ver una película, ya después salen de nuevo con los demás hermanos, ¿está? Eso tiene que ver con que eh, el mismo sistema se va retroalimentando de una forma, o sea, como que se hizo un pequeño desequilibrio o un desequilibrio importante, que era, llegas, haces lo mismo, únicamente llegas y le preguntas cómo está. Eso es lo único que el terapeuta va a persuadir, ¿sí? Y también pues va a ver hasta dónde alcanza eso. Hay veces que sí. Entonces, ese pequeño cambio genera otros cambios, pero tiene que ver con esto, con que le contesta diferente y se van contestando diferente, y eso va desbloqueando un montón de recursos de esas dos personas y a la vez del sistema familiar, por ejemplo, ¿sí? Eso es el efecto mariposa. No necesito como que me hable de toda su historia para entonces luego ir cambiando punto por punto de toda su biografía, ¿sí? De hecho, eso es más difícil y es probable que no suceda, ¿sí? Entonces, es importante también eso, que ese modelo de profundidad y valide y de a la raíz de los problemas de la psicoterapia ordinaria no necesariamente diga, o sea, aparte, pues, digo, por eso uno entiende que los hagan ir 2, 3 veces a la semana o digamos semanalmente durante muchos años, porque realmente pues es como muy complicado el que una persona pueda eh, como que, ¿no?
liberar todos esos, o sea, todos esos puntos, ¿no? O sea, toda su historia punto por punto, ¿sí? Y es interesante porque en eso también hay una de las especialidades que es de pareja, ¿no? Acá estamos con el ejemplo ya para no moverme de ahí, pero pues ejemplos tengo muchos desde mi clínica, que ha sido con este modelo de varios años, de más de 10 años, porque antes yo era psicoanalista, he de confesarles. Este, de hace más de 10 años con este modelo, que cada año lo vamos como mejorando, cabe señalar también eso, de transdisciplina, pero también en la sistémica, que llevo un poquito más de 10 años, eh, tenemos de pareja, por ejemplo. Esto es súper útil, digo, en familia, pues en personas, individual, por así como le llamaba la psicoterapia ordinaria individual, ¿no? De pareja, porque pues nosotros decimos que realmente nunca hay individuos, ¿no? O sea, aunque llegue solo una persona, tenemos que secuenciar, ¿no? O sea, en dónde sucede, con quiénes sucede, entonces siempre está como referida no a un otro de el otro es el problema, sino a una interacción. ¿Qué le dices tú? ¿Qué te contesta? Eso es clave que lo hagan en una sesión, uno, en su primera sesión. Y en todas, ¿no? Pero pues en la primera es decisivo, ¿sí? ¿Qué le dices tú? ¿Qué te contesta? Luego tú qué le dices. O sea, mínimo 3, 4 respuestas y es esta curva que ya puse, ¿no? O sea, cómo empieza y luego cómo baja, ¿sí? O sea, eso es lo que se tendría que ver. Este punto de inflexión de cómo baja, ¿sí? El problema. Entonces, por ejemplo, en una pareja, ¿no? Para que vean que no me voy a quedar con el del hijo o con el papá. 10 años de matrimonio y 15 de relación, pero llevan 6 peleándose casi diario, ¿sí? Si yo abro eso desde 6 años del problema, a ver por qué, qué le decías, y luego otro problema, y luego se suma otro problema, y luego está, voy casi yo se los digo, o sea, porque estudiamos también los modelos de pareja y de familia y así. Si yo hago eso en una pareja, ¿sí? Sea hijo, papá, sea esposo, esposa, así, este, se alarga y no se llega a ningún resultado. Eso se los digo de una vez. Entonces, eh, lo que más bien sucede, ¿sí? Es que sería que cuando yo cambio, ¿sí? Cuando llegues y ya viste que no hizo lo que tú hiciste y entonces va a pelear, ya le vas a reclamar otra vez, le das un abrazo de 15 segundos, ni un segundo más, ni un segundo menos, y te retiras. No te vas a quedarlo abrazando más de 15 segundos porque solo es un experimento, pues ni que fuera tu esposo, que el amor de tu vida, ¿sí? Entonces 15 minutos, no, 15 segundos, te vas, ¿sí? O sea, ahí realmente ya se desactivaría, pero pues luego ya vienen cosas, ¿sí? Entonces luego ya la esposa, por ejemplo, llega y dice, oye, ¿no quieres ir acá? Oye, fíjate que, oye, discúlpame porque creo que siempre te hago eso, tal, ¿sí? Entonces, o sea, el modelo sistémico es más bien hacer que vengan los recursos. Ojo, también aquí no viene, pero partiríamos de que las personas tienen más recursos de los que la terapia ordinaria cree o que el modelo médico cree, que eso está acá, la medicina y la psiquiatría, ¿no? Las personas tienen más recursos que lo que el modelo médico psiquiátrico cree. El modelo médico psiquiátrico psicopatológico, ¿sí? Está basado para ver enfermedades, no para solucionar problemas. El modelo sistémico está basado para solucionar problemas, ¿sí? Está basado, el nuestro está, bueno, vamos a hacer todo el recorrido, no de todas las escuelas, pero sí las más importantes. Realmente esta especialidad es completísima, ¿sí? Es así como un antes y un después. Eh, Vamos a ir viendo cómo realmente, por ejemplo, la terapia breve cognitiva conductual está centrada en problemas, ¿sí? Nosotros, esto está acá, ¿no?
Nosotros estamos centrados en soluciones y lo que dice Steve DeShazer, en post-problemas, ¿sí? O sea, ni siquiera estamos centrados en problemas. Bueno, pero la psicoterapia ordinaria está centrada en enfermedades, ni siquiera en problemas. Sino está centrada en ver cómo es esa persona para entonces decirle qué diagnóstico tiene, enfermarla genéticamente, meterle un trastorno, decirle que no lo puede cambiar, que lo más que puede hacer es adaptarse, y eso pues aparte que ya se perdió mucho tiempo, realmente no genera más que como que las cosas se perpetúe el problema, ¿sí? Perpetuarlo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo pues, realmente esa terapia no sirve como que casi como que o sea, sirve para complicar las cosas, eso sí. Entonces, bueno, tendríamos esa cuestión y por otro lado, o sea, la terapia sistémica centrada en soluciones es esto que ya dije y para seguir con el ejemplo y ya ir terminando por hoy. Ojo, las clases de la especialidad ya son con entrenamientos, ¿no? Acá pues no da tiempo porque esto es solo una intro, ¿no? Pero vemos casos, leemos casos. Semanalmente ustedes estamos leyendo libros, que también cabe señalar la curaduría de textos es muy buena, o sea, es una selección ya de muchos años. Son textos que muchas veces no se encuentran en las tiendas o son muy caros. Todo está en PDF. Entonces discutimos esas lecturas como puntos, pero todo es llevado para el modelo, para la intervención, ¿sí? Y revisamos casos, ¿no? Permanentemente estamos trabajando casos de los mismos libros o trabajamos testimonios reales de personas con los problemas, o sea, con distintos problemas, con las problemáticas, así como em, tendríamos estas cuestiones sobre el testimonios, casos, los entrenamientos, que son esto que les dije, los psicodramas, los role-playing, los juegos de roles, en donde ahí pues estamos como retroalimentando, haciendo las intervenciones, ¿sí? Y bueno, pues también con documental, con propios casos de cine, de arte, con novelas. Entonces, bueno, realmente es bastante, y desde muchos lugares, ¿no? Planteando las distintas formas de intervenir a partir de las distintas escuelas, creando un modelo ya nuestro, ¿no? O sea, transdisciplinar donde se integren las escuelas para que no quede así como que, ah, pues esto es una escuela, esto dice otra escuela, ya, no, o sea, se integra un modelo, ¿sí? Entonces, bueno, retomando esto de la pareja, ¿no? O sea, ya no les abres como sus problemas desde hace 6 años, tal, sino que ellos mismos, a partir de que él dejó de gritarle, le da un abrazo, ¿sí? Ese como que desactiva el problema y hace que se conecten en forma realmente breve con los recursos que tienen como pareja de esos 15 años, que no solo han sido 6 de pelea, sino sobre todo otros 9 de relación más o menos, porque aparte de esos 6 años no ha sido pura pelea, pues también mantuvieron cosas más o menos que les hacen que esté equilibrado el sistema de pareja. Entonces, salen esos recursos que estaban como que secundados o opacados o algunos totalmente dormidos, se revive, se despiertan y entonces empieza a haber como un cambio muy rápido, confiando en que pues, la misma pareja va a irse reajustando. O sea, no necesitan tanto ir con el terapeuta a que lo reajuste el terapeuta. ¿Sí? Entonces, por eso eso es importante. O sea, es persuasivo, pero no es directivo en el sentido cognitivo-conductual. ¿Sí? O sea, o gestal, o porque pues, los gestal luego se las dan de que ellos no son humanistas, no sé, pero pues terminan siendo bien directivos también. Y diagnostican y le hablan a las personas como con trastornos, el alcohólico, la borderline, así, o sea, pero son humanistas y no sé qué. O sea, como que es complicado bancarse esto si no hay un modelo. Nada más por leer una bonita lectura, y entonces ya yo amo a todos mis, hasta pues le dicen pacientes, ¿no? O clientes, ¿no? Entonces, no es nada más leer una bonita lectura, no estoy diciendo que eso no. Estoy a punto, pero no. O sea, sino más bien es tener un modelo de intervención, ¿sí? O sea, pragmático,
es decir, práctico, no utilitarista, sino pragmático, que entonces realmente esté centrado en desbloquear los problemas, ¿sí? Y en donde todo esto ya no queda solo un bonito discurso, sino realmente estratégicamente esto no se usa, ¿sí? Todo esto que estamos viendo acá en la columna derecha. Entonces, bueno, así es como se hace un cambio más duradero, no solo el efecto mariposa de que se van retroalimentando pequeña cosa, pequeña cosa, pequeña cosa, y entonces eso va desbloqueando, y eso lo hemos visto en todos lados, ¿eh? Sino que también emergen los recursos que ya estaban o incluso unos nuevos. También cabe señalar que nosotros no nos basamos en cosas que generar cosas nuevas, sino en utilizar lo que ya hay. Eso también es súper importante. Todo esto se va a ir viendo con detalle, lo van a aprender a hacer de pe a pa, con las distintas situaciones, familia, pareja, persona, grupos. Pues bueno, eso, un mismo modelo que se adapta a cada situación. O sea, no es idéntico, pero sí se parte del mismo modelo. Entonces, bueno, en este sentido, eso es lo que va haciendo un cambio duradero. No que vaya muchos años a la terapia, eso genera incluso hasta dependencia. No se crean que ir mucho tiempo es que va a haber mucho cambio o como va a ser muy duradero ir mucho a una terapia. No es cierto. Es que así no es la naturaleza. Yo les dije, los sistemas complejos parten de la naturaleza. De hecho, en el modelo 1 vamos a ver a los machuchones, como dicen en México, de los sistemas complejos. Von Glaserfeld, von Horster, Bertalanffy, ¿sí? Y Bateson. Ellos realmente sí es esta conceptualización de la naturaleza, los sistemas complejos de la naturaleza, ¿sí? Y en ese sentido, vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, las intervenciones mínimas pueden tener más impacto que muchas intervenciones. Y eso piénsenlo ustedes, o sea, en su vida. Cuando saben que algo va a haber poco, lo valoran más que si saben que algo va a estar ahí por mucho tiempo. Sea lo que sea prácticamente, ¿sí? Entonces, o sea, es ese tipo de lógica ya más compleja, ¿sí? Incluso hasta paradójica, que también eso lo trabajamos bastantísimo las paradojas. Entonces, bueno, y bueno, por acá los post-problemas es lo que vemos que muchas veces las personas tienen como que miedo a hacer las cosas, o sea, prefieren sus problemas, estar equilibrados en un problema porque tienen miedo que van a ser después del problema. Ni siquiera es solucionar el problema, eso sí lo pueden solucionar, sino qué van a hacer después. Entonces, el enfoque se dirige hacia allá, a trabajar después del problema. Ni siquiera el problema que aquí diríamos, ¿no? Sí, la terapia ordinaria está centrada, la psicoterapia está centrada en problemas, ¿sí? Y por el contrario, no solo en soluciones, sino en post-problemas, ¿sí? Y muchas veces así sucede, ¿eh? La persona se queda con su problema porque valora el propio problema y que realmente estar sin el problema le sería como más complicado. Y fíjense, pues también no es suponer, no, tiene que dejar su problema porque eso es lo que o sea, realmente estamos partiendo de que los problemas son construcciones de segundo orden. ¿Sí? O sea, en sí mismo nada puede ser un problema. Obviamente todo puede serlo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya para ir finalizando, fíjense, en vez de un modelo médico psiquiátrico, un modelo basado en ontología y epistemología. ¿Sí? La ontología pues tiene que ver con que la persona se va, digamos, se va viviendo
¿sí? De la ontología dejémoslo como el estudio, la ciencia, se les dice, la ciencia del ser, los estudios del ser, ¿sí? Pero no es profundidad filosófica, sino que la ontología es más bien como que, obviamente viendo desde la singularidad de cada situación, de cada interacción, de cada sistema, y no desde un enfoque médico psiquiátrico que es como una, no una, no un, pues sí, una jerarquía establecida, predeterminada, en donde todos tienen que caber y todos van a acabar enfermos. Cabe señalar que no hay un diagnóstico psiquiátrico que diga, ay, mira, pues tú sí estás más o menos, ¿no? Todos son como, pues, qué tan enfermo estás, ¿no? Entonces, la ontología es como que apostar a la singularidad, ¿sí? Y que cada situación es diferente, no hay fórmulas, no hay cosas que se repitan, ¿sí? Cada consultante es un maestro, nos enseña cómo hacer diferente con los problemas, con las cosas. Eh, y que todo puede ser mucho más rápido de lo que parece. Y asimismo, con la epistemología, digamos que la construcción de la realidad, ¿sí? Tiene que ver más con eso, con la construcción de la realidad. No estás enfermo o sano, sino es cómo construyas tu percepción, ¿sí? Y obviamente el modelo no se enfoca en enfermar a la gente. Ojo, no estoy diciendo que eso no sea falso, ¿no? La psiquiatría es que sea falso, no. Estoy diciendo que no son modelos que favorezcan, al contrario, ¿sí? Y eso, bueno, tiene sus fundamentos políticos de por qué están ahí, pero bueno, eso no voy a entrar hoy. Y ya nada más por último, porque ya casi estamos en la hora, y creo que ese ratito que sobra voy a aprovechar para enseñarles el programa. El Insight, el glorioso, el 3 veces H Insight, ¿sí? El Insight, digamos, basado en los problemas, ¿no? Vamos a decir dos del Insight. Doble problema. Digo, tiene más, ¿no? Pero pues también ya, o sea, no es tan importante y también, fíjense, es importante porque mucha psicoterapia está centrada ahí, ¿sí? Yo como les digo, bueno, está centrada ahí porque realmente los terapeutas no, como que no tienen, o sea, un modelo ni muchas herramientas para hacer algo, entonces por eso es que se la pasan haciendo insight, según ellos. Ahora, claro, también cabe señalar de quién será el insight, ¿no? Si el insight es de los terapeutas, ¿sí? Y muchas veces pues, ni siquiera es de las personas, ¿no? De los consultantes, sino de los terapeutas. Bueno, el insight tiene el primer problema de que toman conciencia, en dado caso, de un problema, ¿sí? No de una solución. Nosotros en el modelo transdisciplinario, de hecho, hemos hablado de insight centrado en soluciones, ¿sí? O sea, ¿cómo le hiciste para solucionar ese problema? ¿Sí? Oye, entonces me dirías que hiciste ABC en vez de ZFG, que hacías siempre, ¿cómo ves eso? O sea, de alguna manera, aunque esos son desequilibraciones, nosotros hacemos desequilibraciones cognitivas, desequilibraciones sistémicas, porque ni siquiera sería el desequilibrio cognitivo que ustedes van a leer en los libros de terapia cognitiva. ¿Sí? Son desequilibrios de interacciones, interaccionales, que eso es más difícil que lo lean porque no hay tanto. Eh, entonces, no es tanto como que los desequilibrios del, o sea, tomar conciencia de cómo le hiciste, sino es más bien como que no te des cuenta prácticamente, sino hacerlo diferente, solucionarlo y ya. Pero bueno, habrá quien diga, sí sirve tomar conciencia de cómo solucionaste, vale. Pero fíjense cómo es totalmente otro, o sea, estamos entendiendo otra cosa completamente por, eh, por insight, ¿sí? No es el insight, digamos, de la
de la psicología que es un insight del problema, ¿sí? Entonces, el insight normal de date cuenta qué tan mal está, esto como que la conciencia de enfermedad es fundamental, darse cuenta de tu enfermedad, no sé qué, pues realmente no sirve, solo empeora. O sea, solo como que estanca, porque también cabe señalar el factor del empeoramiento, pues también lo sabemos trabajar muy bien y no es lo que parece empeorar, es estratégico también. Pero bueno, eso ya será, eso también lo van a ver a detalle, pero bueno, por ahora no será hoy. Entonces, el insight empeora. Y fíjense cómo toda la psicoterapia está ahí, holistas, universitarios, todas las corrientes, incluso hasta hay como psicoanalistas que dicen que el psicoanálisis hace consciente el inconsciente, eso es totalmente errado. Pero bueno, todos los que creen eso se han basado en el insight, ¿sí? Entonces, bueno, está eso, ¿sí? Y la psicología del insight, que entonces no se necesita, pero bueno, si se necesitara sería un insight de soluciones, en dado caso. Pero nosotros no hacemos insight, sino hacemos desequilibraciones. Por el segundo punto, y ya con esto terminamos. El segundo punto es que todo esquema de insight es como que el terapeuta devuelve algo, aparte que el terapeuta confronta, interpreta y hace insights. También la interpretación y confrontación, nosotros hacemos desequilibraciones de interacciones y cognitivas. Eh, Serían meras elaboraciones o elucubraciones del propio terapeuta que a la persona le queda más que validarlas o peor aún rechazarlas. Digo peor aún rechazarlas porque si las rechaza entonces se ponen como que a debatir y obviamente pues el terapeuta se defiende de sus pacientes, ¿no? Como que según él argumentándole por qué sí está correcto lo que él vio, ¿sí? Porque está equivocada la persona de su propia realidad. El experto del problema no es el terapeuta, es la persona que trae ese problema, ¿sí? Como cuando decimos en ciencias sociales, los expertos pues, de pobreza pues, son los pobres, no los académicos que hablan de pobreza, ni los políticos que lucran con su pobreza. Entonces, bueno, eso es lo mismo, ¿sí? La persona sabe más de su problema que el terapeuta. Entonces, bueno, pero el terapeuta ordinario no, cree que sabe más que las propias personas de sus problemas. Sí. ¿No te das cuenta que estás haciendo con tu hijo como hacías tu papá, como hizo tu papá contigo? Entonces solo le queda a la persona a sentir de, pues sí, ¿no? Como qué razón tiene mi terapeuta, pero pues, realmente eso no, solo dice, no, pues sí estoy bien mal porque es igual que mi papá y tiene más de 30 años eso, entonces yo ya estoy súper recontra estructurado a mi personalidad, estoy patológico, es que subjetivamente es que mis síntomas sufro, ¿sí? O sea, fíjense cómo todo el lenguaje de la psicoterapia es para enfermar, ¿sí? Y no solo eso, sino que son como que cosas que el terapeuta, según esto, está viendo, que no valida con el consultante y que solo lo empeoran, ¿sí? Y que como la persona no está, digamos, mirando así las cosas, construyendo esa realidad, termina siendo como que en saco roto porque no se está ajustando el terapeuta a la construcción de realidad del consultante, ¿ok? Entonces, bueno, ya para dejarlo ahí, no sé, aquí se me pasó, aquí está. Bueno, ya voy a borrar esto. Aquí tenemos el programa, esta carpeta se las mandé, ahí la tienen, si no pídanla ahí en redes. Aquí está, ¿sí? Ya nada más para acabar. El programita. Módulo 1, campo de la terapia sistémica. Les digo, aquí vemos sistemas complejos de verdad, y no en un sentido así, abstracto y filosófico. Digo, eso sí se ve, pero de forma aplicada todo el tiempo.
Y nada más eso es lo único, pues es realmente para que tengan como muy claro eso de los sistemas complejos, ven cibernética, realidad de segundo orden, ya hoy ya sacamos eso, pero pues vamos a revisar ese proceso, muchos ejemplos, epistemología y clínica sistémica, que ya hoy también tiré algunas cosillas ahí, terapia familiar, como toda esa genealogía de la terapia familiar, la terapia breve, cómo se ancla ahí la antropología de Bateson, ¿sí? Y nada más es eso, porque ya después, con todo, terapia no ordinaria, que estuvo ahí como haciendo todo esto, ahí viene lo del insight, del inconsciente, de Erickson. Ojo, ahí vienen los autores como principales, pero no quiere decir que solo se vean esos autores, ¿sí? Son como los que más, de cada escuela es como que los que más resaltamos. El Palo Alto, que es la escuela fuerte, de Paul Václavic, la escuela estructural de Minuchin y Virginia Satir, digo, todas son fuertes, ¿no? Pero, y luego acá el modelo estratégico de Jay Haley y Madanés, luego la escuela de Milán, cerramos con la escuela de Arezzo, la de Nardone, ¿sí? Bueno, realmente, y al final pues tenemos ya nuestro modelo, ¿sí? Entonces ya integra estos y ahí les expongo las integraciones previas que llevábamos de constructivismo, Vygotsky y Piaget, de psicología oriental, psicología emocional, por no decir humanismo gestal, pero nosotros la anclábamos desde Maturana, llevado a la psicoterapia. Digamos, ya ni siquiera eso es psicoanálisis, pero sí tomado desde el psicoanálisis el descentramiento del otro, cómo se aplicaría un modelo de interacciones. Entonces, bueno, ese último modelo, aparte que en todos hay casos, entrenamiento, tal, pero esto pues es chévere porque pues ya de alguna manera integra todo lo que vimos y agrega estos elementos que ya le dan un matiz pues bien único, ¿no? Porque aparte no es nada más, digamos, hablar de esto, sino realmente luego llegarle, no, o sea, no es hablar de Piaget, sino luego llegarle a lo que está diciendo Piaget. Y asimismo Lacan y Freud, y eso todo en un modelo, y Maturana, más todas estas corrientes. O sea, realmente es algo, realmente sí es algo que vale bastante la pena. Eh, Aquí se me fue. Entonces, bueno, pues cualquier duda o comentario, ahí quedamos a sus órdenes. En las redes sociales, Divergencia Transdisciplinaria, Divergencia T, sobre todo, bueno, en el canal de YouTube pueden ver las sesiones que hemos tenido. Hay otro proyecto de sesiones transdisciplinarias que, bueno, pues ahí tú puedes estar checando, son temas libres. Entonces, bueno, ojalá nos puedan acompañar, puedan participar, cualquier duda, quedamos a sus órdenes, ¿vale? Muchísimas gracias por su atención. Chao.